Ok, el día de hoy quiero abordar un tema que puede ser muy escabroso para muchos. Bueno, seguramente que ya vieron el título. Y esto hace referencia a los aspectos más religiosos del cristianismo, específicamente el catolicismo. Esto no significa que si tú eres un ateo o un agnóstico debas quitar este video. De hecho, te invito a que te quedes hasta el final y me dejes en los comentarios lo que opinas. Porque encontrarás que a lo largo de este video, en vez de decir lo que la gente, yo creo, normalmente esperaría que yo diga, que es, oye, deja de dudar, solo crees ciegamente, no, de hecho voy a decir lo contrario. Este video está diseñado para gente que, como yo, en mi adolescencia me puse a dudar mucho sobre mi propia fe. Está hecho para papás que tengan adolescentes por el estilo. Yo, yo tuve un viaje personal al respecto y he conocido mucha gente que tiene un viaje similar. Y estoy aquí para compartir mi experiencia y la poca sabiduría que yo pueda poseer. Así que tengo que empezar este video por decir, si estás dudando, bien, bien, duda todo lo que tengas que dudar. Eso es el resumen de todo el video. Pero vamos a ver por qué y cómo. No es simplemente negarlo todo gratuitamente. Negar no significa cuestionar. Me gustaría empezar por una cita que hemos visto muy recientemente en los medios cristianos, especialmente los católicos, gracias a un niño que quedó incorrupto, me parece que en Italia. Su nombre era Carlos Acutis. Y él tiene una cita que me pareció muy interesante, especialmente por cómo la malinterpretaron. Puede que yo esté malinterpretándola, ¿ok? Debo empezar diciendo que nadie tiene la verdad absoluta y puede que yo esté diciendo puras tonterías en todo este video. Pero yo creo lo que estoy diciendo, en mi experiencia, tal vez sean pruebas anecdóticas, tal vez sean pruebas metafísicas que no tengan ninguna base en la realidad física objetiva, tal vez sean realidades morales, no lo sé. No sé cómo quieras tomar el valor de lo que te estoy a punto de decir. Pero si alguien te dice que tiene la verdad absoluta, no lo oigas. Es una estupidez, nadie tiene la verdad absoluta. Pero bueno, Carlos Acutis dijo, y cito, o por lo menos cito la cita que pusieron en Vatican News. Criticar a la iglesia es como criticarnos a nosotros mismos. Ahora, la iglesia, claro, en Vatican News lo que querían decir era no critiques a la iglesia. No, yo lo que te digo es, creo que aquí Carlos Acutis lo que nos está intentando decir es, critica a la iglesia todo lo que tengas que criticarla. ¿Por qué? Porque tienes que criticarte a ti mismo, tienes que tener autocrítica. Así es como nos volvemos mejores personas, teniendo autocrítica. Cuando vemos qué es lo que está mal con nosotros mismos, podemos mejorarlo. Si hace la analogía de criticar a la iglesia es como criticarnos a nosotros mismos, quiere decir que debemos tener un nivel de autocrítica no solo hacia con nosotros, sino hasta con la iglesia. Debo recordarles, la iglesia no es un ente abstracto exterior si eres católico. Tú eres iglesia. La iglesia no son los cardenales y los sacerdotes y el papa. Todos los miembros de la iglesia, todos los que la conforman, son también los feligreses. Y hay más feligreses que sacerdotes, entonces la mayor parte de la iglesia ni siquiera son sacerdotes. Lo cual no es cierto, técnicamente todos somos sacerdotes, está en la Biblia, pero sigamos con el rollo, no me quiero desbordar en eso. Ok, la iglesia tiene errores, ok, no tiene ningún sentido negarlo. Puedo enumerar muchos de los errores que la iglesia medieval cometió para empezar, y en el Renacimiento con la venta de las indulgencias plenarias. Nadie tiene por qué estar vendiendo indulgencias plenarias, nadie tiene por qué estarle poniendo un valor pecuniario al cielo. Eso es una estupidez, eso lo hizo la iglesia se equivocó. ¿Por qué? Porque la iglesia está conformada por seres humanos. Newsflash, los seres humanos somos imperfectos, ergo la iglesia es imperfecta. Y hay quien dirá, sí, la iglesia es la esposa mística de Dios, de Jesús, de Cristo. Sí lo es, pero recordar que también se ha vendido por dinero, se ha vendido por políticas, se ha vendido por guerras, y a las esposas que hacen eso las llamamos prostitutas. Acompáñenme a Revelaciones 17. Para quien no lo sepa, Revelaciones 17 es Apocalipsis 17. Entonces, es vital que sepamos esto, porque la gente cuando dice, el apocalipsis, creen que nos referimos a algo malo. No, apocalipsis es una palabra griega que significa revelación. Entonces, no, el apocalipsis no tiene nada de malo. Apocalipsis 17. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome, este es Juan hablando, a Juan es al que le dicen las revelaciones, y estoy leyendo Reina Valeria 1960, porque hay distintas Biblias. Que cree que hay una sola Biblia, no, hay muchísimas Biblias. Yo estoy leyendo la Biblia de la Reina Valeria 1960.
Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera. Ramera es otra palabra para prostituta, para golfa, para una mujer que se ve, la que está sentada sobre muchas aguas. Con lo cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra. Se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Esta bestia la estableció antes. Si leen Revelaciones desde el principio, habla de esta bestia como una de las 2 bestias que salen del mar. Pero bueno, eso es un poco de contexto bíblico. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro. Ahora, esto es importante matizarlo. Púrpura y escarlata son colores carísimos de conseguir en esa época. No cualquiera se podía vestir de púrpura, no cualquiera se podía vestir de rojo. Eran colores muy caros de vestir, entonces lo que está diciendo es que estaba vestida con ropajes divinos, con ropajes carísimos. Y luego elabora más diciendo que está adornada de oro y piedras preciosas y perlas. Y tenía en la mano un cáliz de oro, lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Ok. Hay mucha gente que ha interpretado a la iglesia como como la gran fornicadora. Y creo que tienen algo de razón. Pero hay que entender también que el apocalipsis no es un evento único. Y que no podemos ser literalistas en lo que estamos leyendo en la Biblia. Siempre que veo a una persona que toma literal lo que está escrito en la Biblia, siempre se equivoca en su interpretación. Estos no son relatos de lo que pasó, de lo que va a pasar al pie de la letra. Son símbolos que se supone que nos pusieron ahí para que entendamos. Son símbolos esotéricos, son símbolos ocultos que tenemos que reinterpretar en nuestro contexto. Por eso dicen que las escrituras están vivas. Si eres un cristiano católico o un católico que se está empezando a cuestionar cosas, lo entenderás. Si eres un ateo o agnóstico, te estoy estableciendo más o menos cómo nos manejamos. Ya con ese matiz, prosigamos. Mi punto aquí es, tenemos que cuestionar primero que nada a la iglesia. Entonces, he visto mucha gente que se vuelve atea porque dice, no, es que la iglesia es un asco. Yo soy un católico, practicante, creyente. Sí, la iglesia es un asco, la iglesia es porquería. A ver, repite conmigo, no me importa quién eres, si eres ateo, agnóstico, católico, ortodoxo, no me importa quién seas, repite conmigo. Hay pedrastas en la iglesia, ok. Repite conmigo, hay corrupción en la curia romana, ok, para quien no sepa qué es, investíguelo. Repite conmigo, hay papas que han encubierto pederastas, ok. Repite conmigo, hay cultos de homosexuales dentro de la iglesia, ok. Repite conmigo, hay muchos errores en la iglesia, porque la iglesia está conformada por seres humanos. Los seres humanos nos equivocamos. Hay 2 formas en las que puedes ver esto. Puedes tomar el camino fácil y ser un cobarde y simplemente correr de los problemas. Eso es lo que pasó en América, especialmente en Estados Unidos. Si vemos el contexto histórico bajo el cual se crearon las colonias más occidentales de Estados Unidos, era gente de Oriente que no le gustaba cómo estaba Oriente y se iba moviendo cada vez más a Occidente. No le volvía a no gustarle lo que estaba pasando y se volvía a mover. No le volvía a no gustarle y se volvía a mover. Hasta que se les acabó la playa. ¿Y qué es lo que está pasando ahora en LA? Los Ángeles, California. Es un infierno. Es un infierno. Hay gente defecando en las calles. Hay una epidemia de drogas por todos lados. ¿Por qué? Porque esa gente no está diseñada para afrontar los problemas. Es gente que se la vivió históricamente huyendo de los problemas. No, si huyes de los problemas no van a dejar de existir. Si dejas de ser parte de la iglesia no se va a reparar, ni tú te vas a reparar. Solo la iglesia va a tener un miembro menos que le pudo haber ayudado y ahora tú eres un cobarde también. Entonces, no, esa no es la solución. Y no es la solución porque hay una distinción entre salir de la fe y salir de la iglesia. Hay gente que me crucificaría por decir eso, pero tú puedes creer y no tener fe en la iglesia y hay gente que te diría que no crees porque creer es parte de creer en la iglesia, viene en el credo. Sí, lo hicimos de una manera formulaica, pero tú puedes creer en todas las enseñanzas de Cristo, tú puedes creer en todo lo que viene en la Biblia y no creer en la iglesia. Ahora, eso es técnicamente no ser católico, porque si recitas el credo, parte de ser católico es creer en la iglesia, ¿ok? Pero eso no quita que puedes creer en las enseñanzas de Cristo. Tú podrías ser cualquier persona, tomar una Biblia, empezar a leer el Nuevo Testamento y decir, oye, este Jesús me cae bien, este Jesús hacía sentido lo que decía. ¿Sabes quién hace eso? Los budistas.
Los budistas leen a Cristo, los budistas te dicen medita como Cristo, los budistas ven a Cristo como un ejemplo a seguir. Entonces, hay de todo en la viña del Señor. Pero el aislarte de la iglesia sin aislarte de la fe es lo que a mí me parece cobarde. Aislarte de la fe porque no te parece la fe en sí, no la iglesia, ya es completamente distinto. Porque si no tienes la fe, si no crees en lo que te están diciendo, entonces sí, bueno, quedarte en la iglesia no tiene mucho sentido. Pero si crees en Cristo y naciste en la iglesia y te sales de la iglesia aunque creas en Cristo, eso es cobardía. Eso es huir de los problemas, eso es no encarar los problemas que te están viendo a la cara, eso es no tomar al toro por los cuernos. Esto que voy a decir ahora es un mensaje específicamente para las personas que están viviendo con alguien que está dudando, ya sea tu esposa, tu papá, tu esposo, tu hija, tu prima, tu lo que sea. Porque he visto que mucha gente se friquea y no sabe cómo reaccionar al respecto. Jesús nos lo dijo en las Escrituras, no hay que buscarle mucho. Ahora acompáñame a Mateo 13. Mateo 13:24, parábola del trigo y la cizaña. Y hago referencia justo arriba de esta parábola, hay otra parábola en la cual Cristo explica cómo se pueden leer las parábolas. Entonces recomiendo que pauses el video, leas todo Mateo 13 y cuando llegues a 24 me despausas y entonces seguimos juntos. ¿Ok? Pausa. Sigamos. Muy bien. Espero que me hayas hecho caso. Ya que oíste de Cristo mismo cómo interpretar una parábola y cómo lo oculto y lo esotérico que está en los símbolos de las escrituras puede interpretarse, vamos a interpretar juntos esto, ¿ok? Parábola del trigo y cizaña. Les refirió otra parábola, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quiere, pues, que vayamos y la arranquemos? Él les respondió, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Repito, les respondió, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro, hasta la siega. Y el tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña, atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Entonces, esto es una parábola simplemente para decirte, no presiones a esta gente que está dudando, no presiones ni intentes cortar a esta gente que tú interpretarías como cizaña. Y ahora, tú no sabes, tú no eres el Señor, tú no puedes juzgar si es cizaña o si es trigo. Lo que intento decirte ahora mismo es que es trigo y es trigo que está germinando. Pero si tú al terminar este video sigues creyendo que son cizaña, por lo menos hazle caso al mismo Cristo en esta parábola y déjalo ser. Ahora, ¿por qué son trigo? Ok. Ahora movámonos también a Mateo 19:16. Entonces vino y les dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le respondió, ¿pero qué me llamas bueno? ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Ok. ¿Por qué me llamas bueno? ¿Tú por qué te llamas bueno? ¿Por qué crees que tú eres trigo y el otro es cizaña? No, a ver, la magia de todo esto es que todos somos un poco de trigo y todos somos un poco de cizaña. Tú, persona que cree que no ha dudado de Cristo, tú, persona que cree que es mejor porque no ha dudado de Cristo, porque tiene una fe ciega, tú no eres mejor que la persona que está dudando de Cristo. Tú no eres bueno. Cristo mismo lo dijo. ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Tú no eres bueno. Yo no soy bueno. Y la persona a tu lado, la que está dudando, o tú mismo si estás dudando, no eres bueno. El ser bueno es un proceso constante en el contexto humano. Solo hay un bueno, Dios. Y ahora, algo que no dijo Cristo, pero que dijo, me parece que fue Pablo. No me acuerdo quién escribió Romanos, pero vayamos ahora a Romanos 7:14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal. Vendido a sujeción del pecado.
porque lo que hago no lo entiendo, ni lo que quiero hago. Entonces lo que aborrezco, aquello hago. Esto significa, sé lo que debo hacer, pero no lo hago. Sé lo que no debo hacer, pero sí lo hago. Y siguen en 16. Y si lo que no quiero, esto hago. Apruebo que la ley es buena, de manera que yo no obro aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, es a saber, en mi carne, no mora el bien, porque tengo el querer, mas efectuar el bien no lo alcanzo. Porque no hago el bien que quiero, mas el mal que no quiero, esto hago. Y si hago lo que no quiero, ya no obro yo, sino el mal que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Mas veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi espíritu, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable hombre de mí, ¿quién me liberará del cuerpo de esta muerte? Se está llamando a sí mismo muerto. Está vivo, está escribiendo, pero está muerto en el sentido esotérico. Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la muerte sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. El que quiera vida eterna ha de morir, ha de quitarse este cuerpo y ha de elevarse. La muerte esotérica a la que se refiere aquí Pablo es estoy muerto porque estoy en mi carne y la carne es muerte. Ahora, lo que quiero explorar con esto es, eres carnal, te equivocas, todos nos equivocamos. Tanto Romanos 7:14 como la cita anterior de Mateo son para ilustrar que nadie es mejor que nadie realmente. Estamos los que sabemos lo que es bueno y no lo hacemos. Estamos los que no sabemos qué deberíamos hacer y estamos perdidos. Yo siempre digo, lo único universal en la experiencia humana, además de la seguridad de la muerte, es que todos somos unos constantes estúpidos. Increíblemente estúpidos. Todos vamos por la tierra como pollos sin cabeza y cacareamos y gritamos, yo sé esto, y el otro grita y dice, no, yo sé esto. Y entonces se genera una cacofonía de gente que cree saber cosas, pero nadie sabe nada realmente y no hay verdades que queden claras porque todos estamos cacareando. Checa los fake news, checa estas noticias, checa estas estadísticas, checa esto, y todos cacarean yo y mis verdades y mis datos y nadie sabe nada, todos somos unos idiotas, ¿ok? Nadie realmente sabe más de lo que tú sabes en este momento. Y no me refiero a cantidad de conocimiento. Por supuesto que un físico matemático, o un astrofísico o un físico nuclear sabe más en su campo que yo. No me refiero a la cantidad de libros que hemos leído. No me refiero a la cantidad de conocimientos empíricos que poseamos. Lo que me refiero es, cuando se trata de la pregunta de quiénes somos y a dónde vamos, nadie tiene idea. Nadie tiene más idea que cualquier otra persona. Nadie ha visto a Dios. Eso entiéndase también en el sentido esotérico de la verdad. Si Dios es verdad, nadie ha visto la verdad, nadie conoce la verdad. No es fácil. Es la razón por la que estamos aquí. Es para conocer el por qué estamos aquí. Si alguien lo supiera y nos lo dijera, entonces seguramente sería más fácil. Bueno, resulta que ya pasó, fue Jesús, eso es lo que creemos los cristianos, y vino a decirnos, y nos lo dijo en parábolas, y nos lo dijo básicamente en parábolas ocultas, en parábolas con lenguaje esotérico, para que nosotros después podamos entrañar lo que esas parábolas dicen e intentar aplicarlo en nuestra vida. Entonces, yo lo que intento hacer a través de estas parábolas y de estos textos sagrados es desentrañar este conocimiento esotérico y dártelo en las manos y decirte, no eres bueno, no soy bueno, nadie es bueno sino Dios. Entonces, no te preocupes. No hay realmente una persona con la superioridad moral para decirte qué hacer. Entonces, si tú tienes, por ejemplo, a un papá, a un tío, a un abuelo que te está diciendo es que no cuestiones a la iglesia, porque la iglesia es incuestionable. No solo está mal, porque la iglesia es 100% cuestionable y cualquier buen católico debe cuestionar a la iglesia. A la autoridad se le cuestiona. Eso es algo que yo no estoy dispuesto a debatir. A la autoridad se le cuestiona, especialmente cuando tiene tanto poder. Si hubieran cuestionado a la iglesia un poquito antes, tal vez no habría cometido las atrocidades que cometió en la Edad Media. No estoy hablando de la Inquisición, ya sabemos que la Inquisición es un mito, no solo es un mito medieval, es un mito renacentista, pero me refiero a atrocidades en la fe, como la venta de los trozos de cielo.
Eso es una monstruosidad, es una atrocidad que no sé quién carajo permitió. Pero aquel que haya permitido nunca había tomado una Biblia en su vida, me queda clarísimo. Ahora vamos a Mateo 5:43. ¿Oíste que fue dicho? Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Mas yo os digo, amad a vuestros enemigos, y bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Para que seáis hijos de vuestro Padre, que está en el cielo, que hace que su sol salga sobre malos y buenos, y llueve sobre justos e injustos, porque si amaréis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si abrazaréis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hace también eso los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos. Pues vuestro Padre es perfecto. Amad a vuestro enemigo. Entonces, a los que consideran como su enemigo a la gente que está cuestionando a la iglesia y que está cuestionando a Dios, para empezar, no son tus enemigos. Y si vas a seguir creyendo que son enemigos, hazle caso a la palabra de Dios y ama a tus enemigos. Hay gente que he oído decir cosas horribles sobre gente que cuestiona a la iglesia y cuestiona a Dios. Eso no te hace un buen cristiano, todo lo contrario. Estás yendo contra la palabra de Dios. Y estás siendo menos cristiano que esa persona que está cuestionando a la iglesia bautista. Porque cuando cuestionas de verdad, cuando usas tu cabecita para cuestionar cosas, empiezas a encontrar la verdad, dilucidas la verdad, empiezas a desenmarañar los secretos de lo que te rodea. Y para quien es versado en el significado de lo que es Dios, si Dios es verdad y a través de tu razón estás consiguiendo más verdad, estás yendo cerca de Dios. Si tú eres una persona que nunca ha cuestionado a Dios, Mateo 5:43 te dice, no tienes ningún mérito. No tienes mérito. Si no has cuestionado a Dios, ¿qué recompensa tendréis? ¿Qué estáis haciendo mal? ¿Qué estáis haciendo de más? ¿No hacen eso lo mismo los publicanos? ¿No eso también te haría un gentil? Haz de Dios tu enemigo y ámalo. Haz de Dios alguien digno de cuestionar. Cuestiona hasta la última pregunta. Nunca se termina de responder. Pero te darás cuenta de que si lo cuestionas lo suficiente y si encuentras la verdad, entenderás que lo óptimo es amarlo. Yo no tengo todas las respuestas. Yo sigo teniendo muchas preguntas que yo tenía a los 12, 13, 14, 15, 16 años. Pero entendí que lo que debía hacer era amar a Dios. Sin cuestionar, no, eso es de estúpidos, eso es de idiotas, eso es de publicanos y de gentiles. En el sentido simbólico de gentil. Gentil es un término judaico que se refería a todos aquellos que no eran judíos. No es el caso, yo no estoy hablando de esos gentiles, y yo estoy hablando de gentil como se traduciría a nuestro contexto histórico. Si estás cuestionando a Dios, si estás teniendo este despertar intelectual, si estás teniendo este despertar de rebelión, porque eres un insolente adolescente, si eres una persona que detesta a sus papás y como sus papás son católicos, quieres ir en contra, ve en contra de todo lo que te han dicho. Pero usa tu cabecita. Intenta buscar la verdad. Aquí te lo dije con mismas citas de la Biblia. Aquí están las referencias. Tú lee estas mismas citas, si las interpretas de esta manera, te están invitando a cuestionar a Dios. Y el santito, el Carlos Acutis, te está invitando a cuestionar a la iglesia. ¿Quieres ser una mejor persona? Cuestiónate a ti mismo. Parte de nosotros es lo que creemos. Entonces, cuestiona lo que crees. Y si eres un católico y cuestionas lo que crees, eso te llevará racionalmente a cuestionar la iglesia, a cuestionar la fe. Cuestiónala. Hazlo. Es vital que lo hagas. Porque si hubiera habido gente cuestionando a la iglesia en los tiempos de la venta de los pedazos de cielo, muy seguramente no habríamos vendido tantos cielitos como se vendieron. Y no habría habido tanta gente en el infierno porque creyó que pagando dinero ya tenían un pedazo de cielo. Gran prostituta, gran ramera, gran golfa, gran puta la iglesia por haber aceptado un solo centavo por eso. No voy a cambiar la palabra. La iglesia es una puta por lo que ha hecho. Y tú eres parte de esa iglesia.
Y es tu tarea, como católico, como cristiano, el cambiar esas cosas. Y no puedes simplemente correr de esos problemas. Están aquí, son parte de ti. Hay una responsabilidad histórica y hay una responsabilidad en la fe. Y esa responsabilidad ahora es tuya. Así como Juan Pablo II pidió perdón por todos los errores que había cometido la iglesia, eso no borra los errores. Los errores siguen ahí. Tenemos que repararlos. ¿Y qué crees? Siguen cometiéndolos. La iglesia sigue cometiendo errores todos los días. Tú eres parte de esa iglesia. Si dices que la iglesia es un lugar terrible, pues seguramente lo es porque no has hecho nada para cambiarla. Si tú, como parte de la iglesia, haces algo para cambiar a la iglesia, automáticamente la iglesia ya es mejor. Porque tú, siendo parte de la iglesia, si eres un mejor feligrés, ya has hecho de la iglesia algo mejor. Cuestiónala. Cuestiona a tu fe. Cuestiónate a ti mismo. Mejórate. Mejora tu iglesia. Toma unas sagradas escrituras y ponte a cuestionar cada maldito verso. Busca estudios bíblicos. Busca cursos de esoterismo cabalístico judaico, que es excelente para empezar a iniciarte en el Pentateuco, en el Antiguo Testamento. Y después del Antiguo Testamento, vete al Nuevo Testamento. Y por amor a Cristo, nunca pares de cuestionar cada letra que lees. Porque si solo lo lees, ya no tiene ningún chiste, no tiene ninguna relevancia, no tiene ninguna trascendencia. Ok, ya para finalizar, algo que quería matizar es que la iglesia ha tomado muchas decisiones por razones políticas. Y esto es innegable. O sea, no... si tú eres un católico no puedes ponerme en los comentarios que la iglesia nunca ha tomado decisiones basadas en la política. Para empezar, podemos encontrar muchas de las razones del primer cisma entre los ortodoxos y los católicos por razones meramente políticas, 100% políticas. Es que había una discusión entre si la Santísima Trinidad... No, la discusión era si el verdadero papa era de Antioquía o si era de Roma. Eso era el problema. Y las dos Romas querían tener el poder a como de lugar y se terminaron separando las iglesias. Por eso fue el cisma. Política, cero fe. No hubo fe en esa decisión. Han habido otras decisiones que no han tenido nada de fe y las tomamos como si fueran prácticamente parte de la fe. ¿Sabes por qué los sacerdotes no se casan? He encontrado muy poca gente que me pueda siquiera rebatir o siquiera me pueda argumentar el por qué los sacerdotes no se casan. ¿Sabes por qué no se casan? Bueno, si te vas a leer el primer concilio de Letrán de 1123 con el Papa Calixto II, ahí es en donde se supone se les prohíbe a los sacerdotes el casarse. Hay un precursor que es el concilio de Nicea en el 300 y tantos. Y en el concilio de Nicea no se prohíbe que los sacerdotes se casen. Pero ahí queda un precedente histórico para que después el Papa Calixto en el concilio de Letrán diga que ya queda prohibido que se casen. Ahora, no sé si escuchaste bien la maldita fecha, 1123 después de Cristo. Eso es más de la mitad de la historia de la iglesia. Por más de la mitad de la historia de la iglesia, los sacerdotes se casaban y tenían hijos. ¿Por qué de repente decidimos retomar un predecesor histórico del siglo IV y de repente utilizarlo en un concilio del siglo XII? Bueno, porque los sacerdotes estaban empezando a acumular muchísima riqueza y empezaban a darle esas riquezas de la iglesia a los hijos que tenían. Entonces dijeron, bueno, eso va a significar que va a haber gente que va a tener títulos nobiliarios y van a tener títulos eclesiásticos al mismo tiempo, teniendo una cantidad inconmensurable de riqueza y de poder. Tenemos que limitar esto y tenemos que empezar a tomar pasos para limitar la conexión entre la iglesia y el Estado. Esto fue esencialmente una decisión política para limitar el poder que podía tener una figura eclesiástica. Fue un movimiento político para separar la iglesia del Estado. Nada que ver con la fe. Entonces tienes también que observar las decisiones que ha tomado la iglesia basadas en la política y no en la fe. Y empezar a hacer la distinción. Porque he visto gente defender hasta la muerte puntos que en teoría creen que son de fe, pero no, son movimientos 100% políticos. Y aparte son movimientos que son puramente de forma, cero fondo. No he oído buenos argumentos de varias cosas. Pero bueno, si me pongo a enlistarlas me excomulgarán. Entonces, yo lo que digo es, cuestiónalo. Cuestiona este tipo de cosas. Cuestiona
si tal o cual cosa fue de origen político, cuestiona si tal o cual cosa es dogmática, si es esencial para la fe. Tienes que juzgar las cosas desde un espectro histórico, tienes que ver el contexto histórico de una decisión para poder explicarlo, porque hay decisiones que si hoy se tomaran serían una pésima decisión, pero que en su momento a lo mejor fueron muy buenas decisiones que se tomaron para pues hacer lo que se tenía que hacer en ese momento y que simplemente ya no rinden fruto el día de hoy. Entonces, si vas a ser crítico, tienes que entender que hay una responsabilidad que conlleva el ser crítico. Si vas a ponerte a cuestionar a la iglesia y a tu fe, tienes que entender que eso es una responsabilidad exquisita, pero es una responsabilidad. Entonces, hazlo, te invito a que lo cuestiones, pero no lo hagas simple y llanamente porque, oh, wow, hay pedrastas en la iglesia, entonces la iglesia es mala. No, la iglesia no es mala porque hay pedrastas en ella. También hay gente muy buena. Eso no significa que la iglesia sea buena. Todo tiene matices de grises. Todos los seres humanos tenemos matices de grises. Así como las mismas escrituras dicen no hay ningún bueno sino Dios, también te digo, no hay ningún malo sino el abismo en sí mismo. Entonces, no te dejes llevar por espectros maniqueos de blanco y negro. No seas tan presto a juzgar a alguien como bueno o a alguien como malo, a algo como bueno o algo como malo. Ve todas las sombras de grises que hay en medio para hacerte un juicio informado sobre la cosa. Y si eres un hombre de fe, y si eres un hombre que cree en Dios, posiblemente el hacer eso con la misma iglesia podría ser el cambio radical en tu vida. Podría ser el cambio radical en tu fe y en tu forma de ver tu sistema de valores, tu moralidad, etc. Lo dejo hasta acá, lo dejo como un mensaje a pensar. No tomes nada de lo que yo haya dicho como la verdad. Razona lo que yo te dije. Ve a las escrituras. Lee lo que yo leí contigo. Interprétalo. Tú solo di a ti mismo si de verdad este es el mensaje que estás recibiendo, si esto es lo que Dios te está diciendo a través de su palabra. Si eres un ateo o un agnóstico, te digo que eres más católico que muchos de los católicos que yo conozco. Eso no es garantía, porque a pesar de que es un estereotipo muy denigrante de ateo, el ateo que odia a Dios, o que es un estereotipo que se inventaron los cristianos locos de Estados Unidos, existen por ahí, supongo que habrá un porcentaje de ateos que odian a Dios, pero hay ateos que simplemente se cuestionaron cosas y hay ateos que simplemente dijeron, oye, esto no me cuadra, 2 más 2, como que aquí me dicen que 5, entonces pues, no me late, mejor me salgo. Esos son más católicos que muchos católicos que yo conozco y que veo en misa todos los domingos, porque esa gente buscó la verdad. Puede que haya llegado a la conclusión equivocada, sí, pero tenemos que tomar riesgos. No podemos vivir en un mundo de seguridad, y el mismo Cristo no solo nos lo dice en su mensaje, sino en cómo practicó. Él mismo murió en carne por hacer lo que tenía que hacer. Y lo que tú tienes que hacer es encontrar la verdad. Y cualquier riesgo que conlleve el encontrar la verdad, estás obligado a tomarlo como cristiano. Toma riesgos, especialmente para encontrar la verdad. Porque Dios es verdad. Y todo lo que es verdad está en Dios. En eso lo dejo.